Bueno, voy a probar el audio acá. Aló, 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 aló. Ya creo que se escucha. Entonces, esta es la clase de recuperación. em, ya que estuve un poquito enfermo. A ver si esto lo pongo en pantalla completa. Pues, ya, entonces, básicamente aquí este esquema muestra un poco cuáles son los efectos que son antropogénicos, son parte de la actividad humana, que han aportado eh, cantidad de CO2 al ambiente y metano, que son estos gases de invernadero más riesgosos, ¿cierto? Recordémonos que el agua también, el vapor de agua también nos genera algo de efecto invernadero, ¿sí? Y por otra parte tenemos lo que, bueno, en rojo está eso. Y en otra parte aquí en azul, no sé si se activa el puntero, vamos a ver. Y acá, ¿cierto? En la parte azul tenemos los efectos que permiten como contrarrestar el efecto invernadero, que sería en este caso, no sé, en parte la capa de ozono, aunque el ozono igual está eh, en las en los dos paneles, ¿sí? También tenemos el efecto albedo, ¿sí? Que es este efecto de reflejar por parte de las nubes, por ejemplo, o el efecto de albedo producto de las masas árticas, ¿sí? Entonces, estos efectos permiten que haya cierto reflejo de la energía radiativa, ¿cierto? Que proviene del Sol. Eh, y, y eso nos muestra, en el fondo, si hacemos un balance, eh, que la radiación, la- las fuentes de radiación que son naturales, ¿cierto? En este caso, radiación solar, sería esta barrita que está acá. Y si hacemos el neto, entonces, básicamente toda la radiación que está generando este problema de calentamiento global acelerado, básicamente es por la emisión de contaminantes de parte del efecto, o sea, del desarrollo humano, de la actividad humana, en todas sus dimensiones. Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que son las vibraciones moleculares y el efecto invernadero. Entonces, eso es como para conectar con lo que estábamos haciendo en las clases anteriores, por eso me quiero tomar algunos minutos para esto. Hay que entender básicamente cuál es la relación que hay entre las vibraciones moleculares y el efecto invernadero. Em, entonces, una pregunta que es natural es ¿cómo atrapan los gases de efecto invernadero el calor, manteniendo nuestro planeta a temperaturas más o menos confortables, ¿cierto? Y este esquema, a pesar de que lo habíamos visto, eh, nos muestra un poco que hay procesos naturales. Por ejemplo, eh, si vemos este esquema, tenemos hartas plantitas aquí adentro, ¿cierto? Y aquí hay dos procesos que son naturales, ¿cierto? Que son parte de los procesos de respiración de las plantas, ¿sí? Que toman oxígeno, toman glucosa y generan CO2 y vapor de agua, ¿sí? Pero tenemos el efecto contrario, ¿cierto? Que es que recuperan este CO2, o sea, lo vuelvo a meter aquí en la ecuación por el otro lado, y me voy en la otra dirección, que sería el proceso de fotosíntesis, que es un proceso súper importante en la naturaleza. Entonces, el problema está en este amigo que está acá en la cajita roja, ¿cierto? El CO2. Y lo que mostraba el esquema anterior es que claramente hay un desbalance de la cantidad de CO2
eh, que está siendo emitida al ambiente y que se fundamenta en la actividad humana. Entonces la respuesta en parte va a estar en cómo las moléculas responden a los fotones de diferente energía, ¿cierto? O diferentes longitudes de onda. Para eso tenemos que reconectar con parte de lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Y tenemos, si partimos por acá, tenemos que los fotones del UV, ¿cierto? Son absorbidos por moléculas, ¿cierto? Y por lo tanto pueden desde promover el movimiento, ¿cierto? O transiciones de electrones a niveles superiores de energía, hasta romper los enlaces covalentes. Entonces esa era una de las cosas que habíamos revisado en las clases anteriores cuando vimos la parte del efecto perdón, de la capa de ozono y estructura de Lewis, ¿cierto? O sea, solamente por recordar, ahí tenemos la estructura de Lewis de los dos, ¿cierto? Teníamos un fotón con una energía de ese orden, 242 nanómetros, y era capaz de romper entonces este enlace, ¿sí? De manera que cada átomo se llevaba sus electrones de valencia. Y tenemos el ejemplo también del ozono, que está acá, que con un fotón o unos fotones de esta longitud de onda, ¿sí? Rompía, se iba a romper claramente por el lado donde estuviera, eh, en teoría, más débil, porque esto era una estructura en resonancia, pero básicamente lo que nos daba como resultado eran moléculas de O2 y átomos de oxígeno, ¿cierto? Iban a quedar en la atmósfera. Y por otra parte, los fotones IR, ¿sí? Que tienen mayores longitudes de onda, son menos energéticos, ¿cierto? Son absorbidos por las moléculas, no las rompen, pero inducen vibraciones, ¿sí? Entonces aquí el mismo esquema, ¿cierto? Tenemos acá, empezamos a construir nuestra estructura de Lewis, ¿cierto? Después ya unificamos para ver cuáles son los pares enlazantes no enlazantes, dominios de enlace. Esta es la parte de geometría molecular que ya hemos visto, pero la voy a volver a repasar. Tenemos estos pares no enlazantes, que son dominios de no enlace, ¿cierto? Y tenemos una geometría de este tipo lineal, ¿cierto? Con un ángulo donde se eh, minimizan las repulsiones entre los electrones que están por aquí en la orillita, ¿vale? Finalmente, si nosotros visualizáramos a estos enlaces covalentes, por ejemplo, el CO2 como resortes, entonces veríamos que si tiráramos de estos resortes de un lado o del otro, o si tomáramos todo este sistema y lo tiráramos al aire, veríamos múltiples movimientos, ¿sí? Entonces veríamos que básicamente los átomos empezarían a oscilar entre sus posiciones de equilibrio. Entonces, si estas de acá son definidas como las posiciones de equilibrio, habrían ciertos desplazamientos, ¿sí? Habrían ciertos desplazamientos desde aquí hacia acá, o desde aquí hacia acá, o qué sé yo, este hacia allá, y así. O incluso podrían ser cosas más angulares, así. O sea, hay múltiples movimientos que se podrían dar, ¿sí? Eh, entonces voy a salir de aquí un poco y voy a ir a una... Aquí, ¿se fijan? A esta página ustedes la pueden buscar. Acá está en fluid3d.com/vibrations CO2 vibración, o sea, slash. Y aquí nos muestra, por ejemplo, cuáles son las vibraciones de las que te estoy hablando. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una, ¿cierto? Eh, es otra, que es que los dos átomos de eh, oxígeno se desplazan hacia el exterior, ¿sí? Tenemos otra que que se mueve de esta forma, no sé si se ve, pero lo voy a dibujar, si es que no se ve, o que está cambiando este ángulo, ¿sí? Ese ángulo es el que está cambiando, y de seguro tenemos otra, que sería esta. Ya no, esa es la misma, pues. Y esta,
Ah, es que si lo muevo un poco quizás se vea mejor. Voy a borrar ese dibujo. Ahí si se fijan, el átomo de carbono se está moviendo así. En cambio el otro se está moviendo hacia abajo. ¿Se fijan? Como que está rotado. Pero si yo lo muevo, sería exactamente la misma. ¿Sí? O sea, si busco el ángulo parecido al otro, va a llegar a eso. ¿Sí? Entonces, eso es similar a eso, pero hay 90 grados simplemente de rotación. Sí, de hecho, eso lo podemos ver acá, donde, por ejemplo, podemos mostrar elementos de simetría y ahí se fijan. Si hago una rotación en uno de esos ejes, se puede llegar a la otra que es bastante similar, ¿cierto? Pero está rotado 90 grados. ¿Ok? Lo vamos a guardar ese esquema porque probablemente lo volvamos a mostrar después. Eh, y vamos a seguir. Teníamos acá el puntero. Por acá. Ya, entonces, los conceptos claves que debemos ir recordando sobre esta parte es primero que podemos inferir entonces que afortunadamente los fotones infrarrojos no contienen suficiente energía para causar la ruptura del enlace. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque de otra forma no podría haber vida. ¿Se fijan? O sea, no se generaría un balance térmico, ¿cierto? Dentro de la energía que entra y sale del planeta para poder mantener un confort donde la vida se desarrolle, ¿cierto? En cambio, la radiación IR entonces solamente puede añadir suficiente energía a la molécula para causar estas vibraciones que les acabo de mostrar. Lo mismo pasa con el agua, ¿sí? Si yo les mostrara el agua, también podríamos ver que hay diferentes vibraciones. ¿Sí? Voy a ver si lo podemos mostrar rápido. Si pongo aquí H2O, debería resultar H2O. Ahí está la molécula. Y si queremos ver las vibraciones, ¿cierto? Tenemos tres vibraciones. Una sería esa, de bending. Otra sería esa, de estiramiento. Y esta sería esa, tengo esa. Y esa sería un estiramiento, pero asimétrico. ¿Sí? Volvamos. Entonces, esas dos moléculas que acabo de mostrar y sus vibraciones, esas vibraciones se producen porque la energía IR que está acá, que está saliendo, reemitiéndose del cuerpo caliente. Recuerden que la Tierra se calienta una vez que absorbe energía de la Tierra. Esta energía que es IR, que va saliendo, es capturada por esta especie de manta que se genera entonces en la atmósfera. ¿Sí? Y solamente una pequeña parte de esa radiación IR sale y la otra hace que las moléculas vibren, se muevan, choquen unas con otras, ¿cierto? Y todos esos movimientos térmicos o fluctuaciones térmicas finalmente terminan dando como resultado un aumento de la temperatura en estas capas más altas de la atmósfera, ¿sí? Y generan entonces un aumento de la temperatura que sea considerable, ¿vale? Entonces siga, voy a poner este. Entonces, básicamente, lo que tenemos que tener como resumen de esa parte de las clases anteriores son que hay diferentes respuestas a la radiación por parte de las moléculas y va a depender de qué tanta energía traiga los fotones. Entonces, los fotones ultravioleta, ¿sí? Son capaces de romper las moléculas, ¿sí? Generan cono- lo que vimos en las clases anteriores como fotodisociación, ¿vale? Entonces, los fotones IR, que tienen menor energía que el UV, a diferencia
de los anteriores, inducen vibraciones moleculares, ¿sí? Estas son las que están acá. Aquí está el espectro visible. Voy a dibujar un ojito acá. Esa es la luz que podemos ver, los colores que podemos ver. Esta está después del rojo, ¿cierto? Y menor energía. Y lo que hace es básicamente hacer que estas cosas vibren, ¿no? O sea, es el infrarrojo, lo que hace es que las moléculas vibran, inducen vibración. Y los fotones de radiación microonda, por ejemplo, que son las que usamos para calentar la comida, son de mucho menor energía, ¿cierto? Con aproximadamente 1 centímetro de longitud de onda. em, Inducen rotaciones moleculares, o sea, hacen movimientos diferentes, ¿sí? O sea, son de longitud de onda mucho más larga, ¿sí? Son microondas, y lo que hacen básicamente son inducir rotaciones. O sea, hay calentamiento de la comida, pero básicamente son rotaciones. No hay moléculas ni vibrando ni rompiéndose enlaces. ¿Ok? Sigamos entonces. Voy a borrar esa cosa. Ya. Entonces, vamos a ver eso. Entonces va a depender de la estructura molecular, eh, el hecho de que solo ciertas longitudes de onda sean absorbidas. Y estos son conceptos claves también. Entonces, depende de qué, de la estructura molecular. Y así nos fuimos dirigiendo a geometría molecular. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cómo sea la estructura molecular, nos va a decir qué tipo de longitudes de onda o qué tipo de vibraciones van a ser posibles o no. Entonces, para que un fotón sea absorbido, esto es súper importante, para que un fotón sea absorbido, la energía de la entrada del fotón debe corresponder exactamente a la energía vibratoria de la molécula, ¿sí? O sea, si yo quiero hacer vibrar algo, tengo que llevar una cierta energía y esa energía debe corresponderse exactamente con la energía del modo vibracional de la molécula, ¿sí? Entonces, por eso aquí, si ustedes ven el espectro está discretizado, o sea, como que hay ciertas partes del espectro que van a hacer moverse a la molécula de agua o a la molécula de CO2, que son nuestros ejemplos, ¿cierto? Con ciertas vibraciones características. Y eso significa entonces que diferentes moléculas absorben la radiación IR a diferentes longitudes de onda y por tanto vibran de manera diferente. Y así es como nos dirigimos hasta la teoría de la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, ¿cierto? Lo abreviamos. Entonces aquí simplemente voy a hacer un repaso rápido de esto, en caso de que no haya quedado muy claro en la clase o durante la actividad grupal. Aquí vamos a trabajar entonces con esto, es AB4, ese grupo. Yo a ustedes les pasé una hoja donde están todas las geometrías y una tablita donde pueden encontrar esto. Entonces A es el átomo central y B van a ser los dominios, ¿sí? Entonces en este caso, siempre los dominios totales, si se corresponden con una AB4, van a ser 4. ¿Se fijan? 4, 4, 4. Entonces nuestra geometría madre, por decirlo así, va a ser la tetraédrica. Tetraédrica. ¿Ok? Esa es la geometría madre. De ahí comienza todo. Y después simplemente lo que yo voy haciendo es eh, borrando, agregando dominios ya según sea el caso. ¿Sí? Entonces, en el caso de un tetraedro, por ejemplo, como el metano, la molécula de metano, aquí está. Yo primero, ¿qué tengo que hacer? Conocer la estructura de Lewis. ¿Sí? Recuerden que uno de estos
electrones de valencia es del hidrógeno, los voy a poner con rojo, que son del hidrógeno, y otro es del carbono, lo voy a poner con otro color, no sé, lo voy a poner con negro, ¿no? Pero bien acentuado. Uno de estos es del carbono, dos del carbono, tres del carbono, cuatro del carbono. Y después sabemos que están compartiendo y están transformando, y se están compartiendo estos enlaces y están formando un enlace covalente, ¿sí? Después pasamos a este esquema de, de palos, ¿cierto? Ah. Y este es un esquema que es un poquito más idealizado, que es cómo yo oriento de tal forma de que se minimicen las repulsiones, ¿sí? Esa es la idea detrás de esta teoría, ¿cierto? ¿Cómo minimizo la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia? ¿Cómo la minimizo? Entonces los voy a poner lo más alejado posible. Aunque el hidrógeno no tiene pares de electrones de valencia, solo los que tiene los tiene compartiendo con el hidrógeno. No tiene dominios de no enlace, ¿sí? Solamente tiene sus electrones ahí y están compartiéndose. Así que básicamente los pongo lo más alejado en un tetraedro. De ahí viene la geometría, ¿sí? Lo pongo en los vértices de ese tetraedro. Entonces, dominio de enlace, miro al carbono y estos son dominios de enlace. Un dominio de enlace, dos dominios de enlace, tres dominios de enlace, cuatro dominios de enlace, cuatro. De antienlace o de no enlace tiene cero y por lo tanto se corresponde con la geometría molecular raíz, ¿cierto? De esta nomenclatura AB4 que era tetraedro. Después hago el mismo análisis para el amoníaco, por ejemplo. Misma historia. No voy a hacer el tema de los colores porque ustedes ya entienden que uno de esos electrones es del hidrógeno y el otro del nitrógeno. Pero además al nitrógeno le sobran dos que van a estar aquí arriba. Y eso sí los voy a poner con dos puntitos. Luego hago mi estructura de Lewis, ¿sí? Cuento los dominios de enlace. Uno, dos, tres, ¿sí? Porque los dominios totales ya lo habíamos contado. Todos tienen cuatro dominios. Solamente que este dominio, acá lo voy a poner con un globito, es de no enlace. Entonces tengo tres de enlace, o sea, enlazándose a hidrógeno, uno de no enlace, y esto calza con la geometría piramidal trigonal de la tabla, ¿sí? Y el último, el agua, ¿cierto? El mismo esquema, pongo los electrones de valencia donde tengo que ponerlo, ¿cierto? Escribo o dibujo mi estructura de Lewis así lineal, ¿no? ¿Cierto? Como para hacer cierto esquema. Y después recuerdo que, bueno, y el profe me explicó, ¿cierto? Lo mismo que acá, por ejemplo, aquí tengo el par de electrones. También sigue siendo la única forma de que esto esté lo más alejado posible, es que ponga, oriente los electrones, ¿cierto? Recuerden que aquí están en enlaces, pero hay uno arriba que distorsiona este ángulo, ¿sí? Esto aquí es 109, ¿vale? Y este globo negativo que está acá, que tiene un par de electrones, lo que hace es que achata esto. Es como que, no sé, pongan su mano así y vayan cerrando. Bueno, no sé si se ve, voy a ver si se ve la cámara, para ver si lo puedo mostrar lo que estoy haciendo con la mano. Eso. Supónganse que tienen esto así, no sé, tres deditos. Entonces, cuando se pone algo más negativo, esto se cierra, y si no se abre. Algo así, supongo que ese es el tetraedro, después pongo algo más y se cierra. Entonces cerramos. Sí, no es lo mejor, no es la mejor, quizás, explicación, pero como para que tengan algo que imaginen, algo que se cierra, se abre, se cierra, se abre. Y va a depender de qué, de lo que tengan aquí arriba. ¿Sí? Va a ser esta va a ser mi par de electrones. Entonces, eso lo hace que se cierre. Si no está, se abre. Ah, vale. Bueno, y no habíamos quedado en el agua, ¿cierto? En el agua es lo mismo. En el agua entonces tengo dos pares, no enlazantes, y tengo dos dominios de enlace. Entonces tengo dos dominios de enlace y tengo dos de antienlace o de no enlace que están por ahí. Igual este tetraedro no me quedó muy bien, pero se entiende la idea. Entonces hace que esto se achate más, ¿cierto? O sea, este ángulo sea aún menor. O sea, si
El de un tetraedro normal es 109,5, el de un piramidal tragonal es 107,3 y el de una geometría angular, porque esta es una 2 2, o sea, dos dominios de enlace de los cuatro que tengo y dos dominios de no enlace, genera una geometría angular. El ángulo es aún más chico, ¿vale? Ya. Solo voy a dejar ahí un minuto por si quieren sacar un pantallazo o lo que quieran. Y ahora voy a borrar, por si quieren. Entonces, em, esto está en el libro, pero igual se lo muestro aquí como una especie de corolario. Es que, bueno, según la estructura molecular, entonces, hay ciertas vibraciones permitidas y cada una de ellas posee un conjunto característico de niveles permitidos de energía. Luego, hay que tener claro que para un fotón IR, para que un fotón IR sea absorbido, su energía debe coincidir con la energía vibracional de la molécula, con alguna de las vibraciones que le mostré, por ejemplo. Y por lo tanto, diferentes moléculas absorben radiación IR radiación IR a diferentes longitudes de onda, son perfectamente caracterizadas. Y todo eso, ¿sí? Es mediante eh, el mecanismo por el cual el CO2 captura y luego devuelve radiación IR que es emitida por la superficie de la Tierra. O sea, todo eso explica por qué el CO2 que está en la atmósfera capta energía IR, pero que es reemitida hacia la Tierra. O sea, no escapa, ¿vale? Entonces, una cosa más antes es aquí, en esta parte de geometría molecular, perdón que se me olvidó mostrarle esto también, que lo tenía para mostrar, es aquí. Esta es otra página y aquí está la geometría de la actividad grupal. ¿Se acuerdan de la actividad grupal? Entonces, nos decía que teníamos acá un carbono, ¿cierto? Que tiene sus hidrógenos, solamente que aquí no están dibujados por simplicidad, ¿no? Pero yo los podría poner donde corresponden y los podría enlazar con un enlace simple, ¿sí? Y no voy a perturbar nada, o sea, me va a quedar exactamente la misma figura. Solamente que acá, claro, si lo dibujamos así, como en geometría de Lewis, entonces sí, acá tenemos un tetraedro, y en el papel era difícil verlo, entonces por eso le estoy mostrando este dibujo, ¿sí? Acá están las que quedan en el plano, ¿cierto? Había una que queda en el plano, y esta otra que era angular, ¿sí? En el fondo son estos. Entonces, acá, si se fijan, tenemos un tetraedro. Solamente que los sustituyentes son el átomo que viene. El átomo que viene era un grupo carboxílico. O sea, tiene un carbono aquí, un oxígeno y un hidrógeno. Y como era simétrica la molécula, era lo mismo en las dos direcciones. ¿Sí? Aquí está la página molview.org para que si alguna vez tienen duda en cómo se dibuja espacialmente esto, la puedan utilizar. ¿Ya? Bueno, me quería detener en eso porque me parecía que era interesante para poder cerrar esta parte. Ok, entonces, eso, geometría molecular, es súper importante tenerlo claro para poder entender entonces qué tipo de vibraciones son permitidas y cuáles no, y en qué parte del espectro van a absorber. Sí, o sea, son características a cada molécula, porque cada molécula adquiere una geometría molecular espacial distinta y esas geometrías tienen vibraciones características. Entonces, en el caso del dióxido de carbono, hay una que no es activada por la absorción IR, que es esta que está acá, la de la letra A. ¿Sí? Es una de las dos que son de tipo alargamiento. ¿Sí? Y tenemos dos vibraciones que tienden a doblar la molécula, C y D. ¿Sí? Que serían estas dos de acá, que también se las mostré que eran básicamente las que estaban rotadas. Sin embargo, las tres vibraciones de CO2 que activan con luz IR
son las que explican el efecto invernadero. O sea, son solamente, en este caso, B, D y C. O sea, B, D y C son las que eh, explican el comportamiento de gas de invernadero del CO2. Y si uno después busca su espectro, uno las va a encontrar acá. O sea, acá están las de doblamiento, ¿sí? O bending en inglés. Y estas son las de estiramiento, donde una sola está acá. ¿Sí? Entonces aquí es como que básicamente estos dos están superpuestos, ¿sí? Porque ya vimos que hay una componente de simetría que hace que esta banda también sea un poquito más ancha. En cambio acá tenemos solamente la de estiramiento simétrica, ¿cierto? Que tiene un pic bien marcadito que está por aquí. Ok, estos son hechos. ¿Sí? Estos son cosas que se pueden medir por medio de un instrumento que se llama espectrofotómetro infrarrojo, que mide justamente las características, absorciones de la radiación IR y que son graficadas en función de ello. ¿Sí? Ya está. Ese gráfico que está anterior se denomina espectro infrarrojo del compuesto, ¿cierto? Y el espectro IR del CO2 muestra que las absorciones de radiación ocurren justamente a 4,26 y 15 longitudes de onda, micrómetros. Aquí no está micro porque parece que acá hay un tipo en el libro. Y estos espectros IR permiten estudiar ángulos, longitudes, fuerzas de enlace e incluso pueden permitir ver cosas que están lejos, muy lejos de la galaxia, ¿cierto? Y de hecho les comentaba que el, el nuevo telescopio este que enviaron, el James Webb, tiene acoplado un espectrómetro infrarrojo para poder ver estrellas que están emitiendo radiación y que están ahí, pero que nosotros a simple vista no las podemos ver, pero que sí en el infrarrojo están presentes. Entonces, para cerrar entonces, para cualquier molécula, la cantidad de energía que se requiere para inducir una vibración va a depender de básicamente tres cosas: la naturaleza del movimiento, la fuerza de los enlaces, que eso ya lo empezamos a revisar en clases anteriores, porque empezamos a ver, por ejemplo, cuánto era la fuerza de un enlace para romperlo, y así poder saber cuánto era la energía que tenía que tener el fotón para romper, por ejemplo, el ozono. Entonces, hablamos ya de que eh, un enlace simple es menos fuerte, ¿cierto? Que uno doble, y uno doble es menos fuerte que uno triple, y así. Y también las masas de los átomos, ¿sí? Porque eso va a depender la manera en que van a vibrar. Y con eso llegamos a la parte final de esta parte, que es visualizar básicamente lo que es el ciclo del carbono. Y para eso mostrarle esta lámina que la pueden encontrar en, en cualquier parte en realidad, en un libro, hay libros en la biblioteca que los contienen. Y acá sí está todo en gigatoneladas por año, ¿sí? Y les voy a ir comentando una por una porque probablemente quizá en el inglés se vean limitados, y si no es así, mejor, ¿sí? Entonces tenemos, no sé, 750 gigatoneladas en la atmósfera. Entonces lo que está en rojo son formas en que el CO2 entra a la atmósfera, ¿sí? Y hay formas en las que se devuelve, ¿sí? Y eso nos va a mostrar las flechitas. Entonces tenemos, por ejemplo, la respiración de seres vivos y plantas ingresa, ¿cierto? Las flechitas que están en esta dirección, no sé, 60 gigatoneladas por año, ¿sí? Si hay deforestación, por ejemplo, cuando hay un incendio o por tala, ahí está todo incluido. Tala indiscriminada de árboles o quema de árboles. Entonces, la deforestación, ¿cierto? Estaría como eh, entregando 1,5 gigatoneladas por año, que no es un número menor. Pero también está el efecto contrario. ¿Qué pasa si reforestamos a una tasa razonable, ¿cierto? Yo supongo que está hecho así el gráfico. Uno puede hacer que los árboles, bueno, capturen CO2, ¿cierto? Y por lo tanto se puede reingresar 0,5 gigatoneladas por año de CO2 a, a las plantas, ¿cierto? Recuerden que el CO2 básicamente se puede empezar a consumir pues, en producir como más planta, más hoja, ¿ya?
Y lo mismo el suelo, aunque no lo crean, el suelo es súper importante porque es capaz también de fijar un montón de, de carbono en sí. Y estamos hablando de 1,6 por día a la 3, o sea, 1.600 gigatoneladas de carbono pueden ser fijados en la Tierra. Por eso, por ejemplo, la agricultura que es muy intensiva y que ocupa estos taladros para mover la tierra, lo que está haciendo es liberar carbono al ambiente. ¿Sí? Así que ahí hay varias actividades que son responsables de eso. Pero si se fijan, acá, la quema de combustibles fósiles, ya sea industriales, por movilización, por auto, etcétera, está ingresando anualmente 6 gigatoneladas al año. ¿Sí? Y este número puede ir creciendo, ojo, porque el gráfico quizás no está actualizado, pero es más o menos para tener una idea general de cuánta cantidad estamos hablando. ¿Sí? Y por otra parte, podemos ver que el océano es capaz de fijar, si vemos la flechita por acá abajo, el océano es capaz de fijar una cantidad más o menos importante de 92 gigatoneladas por año. Pero también el océano nos entrega una cantidad similar, ¿cierto? De 90 gigatoneladas por año. Podemos ver que en las profundidades del océano también hay eh, acumulado una gran cantidad de gigatoneladas, que está del orden de las 4.000 gigatoneladas. En la superficie hay 1.000 gigatoneladas, no es menor. ¿Sí? Y bueno, también acá, bueno, en los bosques también hay acumuladas 610 gigatoneladas, ¿cierto? Eh, en los carbonatos, minerales, rocas, etcétera, también ahí tenemos 1,8 por día a las 7. O sea, eso ya es un número bastante importante, ¿sí? En la sal, en la arena, en la tierra, tenemos ahí 1,2 por día a la 3 gigatoneladas y combustibles fósiles, que son los que al final son los que estamos quemando, ¿cierto? Ahí hay son 2,5 por día a la 7 gigatoneladas. Eso es básicamente el ciclo global del carbono, ¿sí? Cómo lo introducimos, ¿cierto? Y cómo se fija a las diferentes formas de materia que hay en la Tierra. Puede ser el agua del mar, puede ser la tierra, los árboles, etcétera, o los minerales, ¿cierto? Y cómo lo introducimos a la atmósfera. Entonces vemos que aquí está el problema, en la quema de combustibles fósiles. Eso es lo que genera el desequilibrio, ya que un efecto invernadero es sano para poder como mantener la vida en el planeta. Y esta lámina, bueno, ya la habíamos visto en clase, pero se las vuelvo a dejar ahí, porque una tiene datos que quizás hay que actualizar, que son esos que están en la cajita, pero que igual nos muestran eh, quiénes son las fuentes más complejas, ¿cierto? De agregar más carbono en forma de CO2, básicamente, a la atmósfera. ¿Sí? Aquí solamente están billones de toneladas al año. Igual se puede hacer una relación con lo que es giga. Sí, entonces la actividad humana de quema de enormes y crecientes cantidades de combustibles fósiles libera un montón de CO2 a la atmósfera. Vamos a obviar este número porque año a año varía. ¿Sí? Probablemente estos datos sean distintos hoy día. Eh, Ahora igual hay más industrias que están preocupadas por su huella de carbono, ¿cierto? Etcétera. Y esa cantidad es un exceso a lo natural y por lo tanto se genera un desbalance en la concentración de CO2 en la atmósfera, que ha ido creciendo rápidamente. Y por otra parte, bueno, hemos visto bastantes incendios últimamente en Australia, Chile, por qué no decirlo, Brasil, en la Amazonía, Canadá hace muy poco, Hawái hace muy poco, ¿cierto? Le van entregando cada vez más CO2, más carbono en forma de CO2 a la atmósfera, ¿sí? Entonces este número también probablemente este año sea distinto, o sea, o en los últimos 2 años este número debe ser gigante, además de que el mismo efecto de la crisis ambiental o emergencia climática ha generado que hayan incendios de quinta generación y cosas que antes no había, ¿sí? Porque uno piensa, bueno, antes no habían incendios, sí, habían incendios, que hay un rayo quemaba un poco de bosque, pero pasaron miles de años y ese bosque se volvió a levantar, o había una erupción volcánica, entonces sí hay fuentes naturales, pero las fuentes que están generando el desequilibrio son de carácter antropogénico y eso es lo que mostrábamos en la primera lámina.
¿vale? Entonces aquí tenemos otras actividades como actividad residencial comercial, transporte, bueno, la deforestación ya la hablamos, industria o plantas de calentamiento, que todavía hay algunas que usan carbón, agricultura, lo que les decía, ¿cierto? Bueno, hay animales que también le agregan este carbono a la atmósfera a través de sus heces y basura en el agua. Entonces voy a parar aquí un poco porque voy a tomar un poquito de agua y descansar y voy a dejar estas preguntas hechas para que ustedes las intenten responder, porque además son la puerta de entrada a lo que vamos a hablar en la parte 2 de esta clase.